Mi nombre es Zaqueo, y durante muchos años fui el hombre más rico de Jericó. Pero también fui el más odiado. Jericó era una ciudad llena de vida. Las caravanas atravesaban sus puertas cada día, cargadas de especias, telas, metales y monedas de lugares lejanos. Los comerciantes negociaban en las calles, los soldados romanos vigilaban las entradas, y el sonido del mercado nunca parecía detenerse. Para muchos, Jericó era una ciudad de oportunidades. Para mí, era una ciudad que me temía, pero que también me despreciaba. Yo era el jefe de los recaudadores de impuestos. Eso significaba que trabajaba para Roma, el imperio que dominaba nuestras tierras. Cada comerciante que cruzaba las puertas de la ciudad, cada mercancía que se vendía, cada negocio que prosperaba, pasaba primero por mis cuentas. Y con el tiempo, esas cuentas me hicieron muy rico. Mi casa era grande. Mis mesas siempre estaban llenas. Mis cofres rebosaban de monedas. Pero había algo que nunca pude comprar: respeto. Cuando caminaba por las calles, la gente bajaba la voz. Algunos se apartaban. Otros me miraban con desprecio. Escuchaba las palabras que creían que yo no podía oír: traidor, ladrón, pecador. Los padres advertían a sus hijos que no se acercaran a mí. Los hombres del pueblo evitaban mirarme a los ojos. Y aunque nadie se atrevía a desafiarme directamente, todos sabían quién era yo. El hombre que se había enriquecido cobrando impuestos a su propio pueblo. Durante mucho tiempo fingí que no me importaba. Después de todo, tenía dinero, tenía poder, tenía influencia. Pero hay algo curioso sobre el dinero. Puede llenar una casa, pero no puede llenar un corazón. Y aunque nadie lo sabía, había noches en las que caminaba por mi propia casa, una casa grande, silenciosa, llena de lujos, y sentía un vacío que ni todas mis monedas podían apagar. Fue entonces cuando comenzaron los rumores. Un nombre empezó a escucharse por toda la ciudad: Jesús. Decían que era un maestro diferente a todos los demás. Decían que hablaba con autoridad. Decían que sanaba enfermos, y que incluso perdonaba pecados. Al principio pensé que era solo otra historia más. Pero los rumores no desaparecieron. Cada día llegaban nuevas historias. Un ciego que volvió a ver. Un paralítico que volvió a caminar. Un pecador al que nadie quería, y al que ese maestro había recibido. Fue entonces cuando escuché algo que cambió mi día. Jesús estaba entrando en Jericó. La noticia se extendió como fuego entre la gente. Las calles comenzaron a llenarse. Las multitudes corrían hacia el camino principal para verlo pasar. Y por alguna razón que ni yo mismo podía explicar, sentí algo extraño dentro de mí. Curiosidad. Tal vez era solo eso. Tal vez solo quería ver al hombre del que todos hablaban. Pero ese simple deseo estaba a punto de cambiar mi vida para siempre. Y lo que ocurrió después, nadie en Jericó lo habría imaginado. Mi nombre es Zaqueo, y durante muchos años fui el hombre más rico de Jericó. Pero también fui el más odiado. Jericó era una ciudad llena de vida. Las caravanas atravesaban sus puertas cada día, cargadas de especias, telas, metales y monedas de lugares lejanos. Los comerciantes negociaban en las calles, los soldados romanos vigilaban las entradas, y el sonido del mercado nunca parecía detenerse. Para muchos, Jericó era una ciudad de oportunidades. Para mí, era una ciudad que me temía, pero que también me despreciaba. Yo era el jefe de los recaudadores de impuestos. Eso significaba que trabajaba para Roma, el imperio que dominaba nuestras tierras. Cada comerciante que cruzaba las puertas de la ciudad, cada mercancía que se vendía, cada negocio que prosperaba, pasaba primero por mis cuentas. Y con el tiempo, esas cuentas me hicieron muy rico. Mi casa era grande. Mis mesas siempre estaban llenas. Mis cofres rebosaban de monedas. Pero había algo que nunca pude comprar: respeto. Cuando caminaba por las calles, la gente bajaba la voz. Algunos se apartaban. Otros me miraban con desprecio. Escuchaba las palabras que creían que yo no podía oír: traidor, ladrón, pecador. Los padres advertían a sus hijos que no se acercaran a mí. Los hombres del pueblo evitaban mirarme a los ojos. Y aunque nadie se atrevía a desafiarme directamente, todos sabían quién era yo. El hombre que se había enriquecido cobrando impuestos a su propio pueblo. Durante mucho tiempo fingí que no me importaba. Después de todo, tenía dinero, tenía poder, tenía influencia. Pero hay algo curioso sobre el dinero. Puede llenar una casa, pero no puede llenar un corazón. Y aunque nadie lo sabía, había noches en las que caminaba por mi propia casa, una casa grande, silenciosa, llena de lujos, y sentía un vacío que ni todas mis monedas podían apagar. Fue entonces cuando comenzaron los rumores. Un nombre empezó a escucharse por toda la ciudad: Jesús. Decían que era un maestro diferente a todos los demás. Decían que hablaba con autoridad. Decían que sanaba enfermos, y que incluso perdonaba pecados. Al principio pensé que era solo otra historia más. Pero los rumores no desaparecieron. Cada día llegaban nuevas historias. Un ciego que volvió a ver. Un paralítico que volvió a caminar. Un pecador al que nadie quería, y al que ese maestro había recibido. Fue entonces cuando escuché algo que cambió mi día. Jesús estaba entrando en Jericó. La noticia se extendió como fuego entre la gente. Las calles comenzaron a llenarse. Las multitudes corrían hacia el camino principal para verlo pasar. Y por alguna razón que ni yo mismo podía explicar, sentí algo extraño dentro de mí. Curiosidad. Tal vez era solo eso. Tal vez solo quería ver al hombre del que todos hablaban. Pero ese simple deseo estaba a punto de cambiar mi vida para siempre. Y lo que ocurrió después,
Nadie en Jericó lo habría imaginado. Desde la rama donde estaba sentado, podía verlo claramente. Jesús caminaba rodeado por la multitud. La gente lo seguía de cerca, tratando de escuchar cada palabra, tratando de estar lo más cerca posible de él. Yo solo observaba. Tal vez, después de todo, eso era lo único que iba a hacer aquel día. Mirar, y luego volver a mi vida. Pero entonces ocurrió algo que nunca olvidaré. Jesús se detuvo, justo debajo del árbol. Por un momento pensé que simplemente estaba descansando o hablando con alguien de la multitud. Pero luego levantó la mirada, directamente hacia mí. Nuestros ojos se encontraron, y sentí algo extraño, como si pudiera ver más allá de mi rostro, más allá de mis ropas, más allá de todo lo que la gente decía que yo era. Entonces habló. Zaqueo. Mi corazón se detuvo por un instante. ¿Cómo sabía mi nombre? La multitud también se quedó en silencio. Jesús continuó. Baja pronto, porque hoy debo hospedarme en tu casa. Por un segundo pensé que había escuchado mal. ¿En mi casa? ¿El maestro del que todos hablaban quería entrar en mi casa? El murmullo comenzó de inmediato. Podía escuchar las voces entre la multitud. ¿Por qué él? Ese hombre es un pecador. Va a hospedarse con un ladrón. Pero Jesús no miraba a la multitud. Me miraba a mí. Bajé del árbol tan rápido como pude. Mis manos temblaban un poco mientras tocaba el suelo. Por primera vez en muchos años, alguien no me estaba mirando con desprecio. Jesús me miraba como si yo importara, como si mi historia no hubiera terminado todavía. Lo recibí con alegría. No sabía exactamente qué decir, pero algo dentro de mí sabía que ese momento era diferente a cualquier otro que hubiera vivido. Mientras caminábamos hacia mi casa, podía sentir las miradas de todos. Las críticas, los murmullos. Pero por primera vez en mucho tiempo, esas voces no tenían poder sobre mí. Porque algo estaba ocurriendo dentro de mi corazón. Algo que yo mismo no podía explicar todavía. Y lo que sucedería después, demostraría que ese encuentro no había sido una coincidencia. Había sido el comienzo de una transformación. Cuando Jesús entró en mi casa, algo cambió dentro de mí. No puedo explicar exactamente cuándo ocurrió. No fue una luz brillante ni un sonido del cielo. Fue algo más profundo, más silencioso. Mientras lo escuchaba hablar, mientras veía la forma en que trataba a las personas, mientras sentía que por primera vez alguien veía más allá de mis errores, comencé a mirar mi propia vida de una manera diferente. Durante años había acumulado riqueza. Moneda tras moneda, impuesto tras impuesto. Siempre había encontrado la forma de quedarme con un poco más. Al principio parecía algo pequeño, una pequeña ventaja aquí, otra allá. Pero con el tiempo, esas pequeñas decisiones me habían convertido en el hombre que todos odiaban. Un hombre rico, pero también un hombre solo. Y de repente, en ese momento, todas esas monedas comenzaron a sentirse pesadas, como si cada una llevara el peso de las personas a las que había perjudicado. Entonces entendí algo. Si mi vida iba a cambiar, tenía que comenzar ahora. Me levanté frente a Jesús y frente a todos los que estaban presentes. Mi voz tembló un poco al principio, pero las palabras salieron con una convicción que nunca antes había sentido. Señor, daré la mitad de mis bienes a los pobres. El silencio llenó la habitación, pero no había terminado. Y si he defraudado a alguien, devolveré 4 veces más. Algunos se miraron entre sí sorprendidos. Sabían lo que significaba. La ley solo exigía devolver lo robado. Pero yo estaba dispuesto a hacer mucho más que eso. No lo hacía porque alguien me obligara. Lo hacía porque algo en mi corazón había cambiado. Por primera vez en mi vida, el dinero ya no era lo más importante. Había encontrado algo más valioso, una nueva oportunidad. Y lo que Jesús dijo después, confirmó que ese momento no solo estaba cambiando mi vida, estaba cambiando mi destino. Después de escuchar mis palabras, Jesús miró a todos los que estaban presentes. Algunos todavía estaban sorprendidos. Otros seguían en silencio, tratando de entender lo que acababa de ocurrir. Entonces Jesús habló. Sus palabras fueron claras y nunca las olvidaré. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Sentí esas palabras como si atravesara mi corazón. Durante años, la gente me había llamado pecador, traidor, ladrón. Pero en ese momento, Jesús no estaba hablando de mi pasado. Estaba hablando de mi futuro. No porque yo fuera perfecto, sino porque mi vida había cambiado. Pero Jesús no terminó allí. Miró nuevamente a la multitud y dijo algo que explicaba todo lo que había ocurrido aquel día. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En ese momento comprendí algo que nunca había entendido antes. Jesús no había pasado por Jericó por casualidad. No se había detenido bajo aquel árbol por accidente. Había venido a buscarme. Al hombre que todos habían dado por perdido. Al hombre que nadie quería cerca. Al hombre que creía que su historia estaba definida por sus errores. Pero Jesús vio algo más. Vio a un hombre que todavía podía cambiar. Y todo comenzó con algo muy simple. Un día, cuando decidí subir a un árbol, solo para verlo pasar. Pero ese día, no fui yo quien lo encontró. Fue él quien me encontró a mí.